Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, Tomás. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes a Joana. todos. ¿Cómo Hola, están? ¿cómo andan? Nuevamente Bien, bien. domingo, saliendo. Bienvenida, Joa, bienvenida. Gracias por la invitación. Bienvenida, Joana. ¿Cómo andás? Joana, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo no te veía? Bien, ¿Cómo andás? bien, con ganas de encontrarme con ustedes. Me alegro mucho. Hoy nos encontramos para hablar de sobrepeso y obesidad. Nosotros somos Ajayu, somos comunicadores de Humano Puente, consultores en bioexistencia consciente y hoy vamos a hablar sobre sobrepeso y obesidad. Y para eso invitamos una amiga, Joana, compañera de camino, compañera de nuestro Ah, camino de ingreso a Humano Puente. Así que ahí estamos transitando este tema que tiene muchas aristas, o sea, vamos a tratar de poner algunas en manifiesto, pero lo más importante a través de este síntoma es que tanto consultor como consultante tienen que tener mucha paciencia. Es un síntoma que Sí, nosotros mm, siempre decimos que los síntomas van en el contemporáneo, en la panza de mamá y en el transgeneracional o la historia de nuestros antepasados. Sobrepeso y obesidad son síntomas que hay que ir desmenuzando, que hay que ir encontrando las diferentes formas de llegar a esas emociones porque son muchas. Así que mucho. aquí estamos con Joana para hablar de ese tema. Yo buenas tardes, quería, ¿cómo andan? Muy Bueno, la bien. verdad es que es un tema apasionante, que es un síntoma que en algunos momentos lo he experimentado personalmente, a veces más, a veces menos, a partir de la maternidad, lo cual no es casual. Y que bueno, y que tengo el honor de acompañar a varios consultantes con este síntoma. Nosotros sabemos que todo síntoma es la puerta de entrada al ser, y en este caso en particular tiene mucho que ver el vínculo que existe entre nuestra mamá, real o simbólica, y el alimento. Mira, Cómo ese alimento forma parte de nuestro organismo y cómo podemos empezar a tomar conciencia de que ese alimento no es mamá, no es afecto. Claro, ahí hay un punto al- interesante, ¿no? En esto de que siempre el alimento es el afecto y el alimento es amor. Entonces, Todo desde bocado es bocado afectivo. Todo lo que nos llevamos a la boca, desde el primer instante en el que nacimos, es alimento afectivo. En un primer instante puede ser el mm, pecho de nuestra mamá y será esa leche materna, y en otro momento va a ser otro alimento, pero está ligado completamente al mm, afecto. No es que nos alimentamos por la simple razón orgánica de tener hambre, ni por la razón biológica. Nos alimentamos afectivamente, y desde ese lugar de tomar conciencia de que el alimento es un alimento afectivo, es empezar a darnos cuenta de qué soles dentro nuestro, qué emociones estamos tratando de alguna manera de aliviar o de escuchar o de calmar. Creería que la palabra es calmar. En general tiene mm, mucho que ver con la emoción de abandono, uno de los principales conflictos de todos los seres ujú, humanos. Y a partir de esa sensación de abandono, de esa sensación de desprotección, de ser pequeños cachorros más allá de la edad que tengamos, ¿sí? ujú, Ese cachorro que muchas veces puede sentirse en peligro por algún contexto, por algo que está recordándonos historias anteriores, frente a la sensación de peligro va a activar alarmas orgánicas, y esas alarmas orgánicas van a tener que ver, por ejemplo, con retener líquidos, van a tener que ver, por ejemplo, con que nuestros tubos colectores, esos que conectan directamente con esa porción de agua que tenemos en nosotros, los riñones, van a cerrarse para que nosotros retengamos más cantidad de agua y podamos sobrevivir ante cuestiones que nos pueden parecer situaciones de adversidad. ujú, entonces Esto, en tenemos este como contexto en el que estamos viviendo, sí, tenemos como dos caminos primero. La grasa como protección y sí, el otro punto de el agua, de la retención del agua. Aunque después comer, agua y grasa sean lo mismo. Pero tenemos como esa, esos dos ese agua aspectos. se va a convertir en un sachet,
en grasa, Claro, en grasa. Claro, para que la pero puedan tenemos llevar. supervivencia por un lado, en esto que empezamos a comentar, supervivencia por un lado y abandono, desprotección por el otro, así como esos grandes titulares de esto. Claro, ese cachorrito, ese mamífero original que queda en el medio de una situación que no necesariamente es un desierto, pero que nos puede recordar a ese desierto y a esas memorias, va a generar, para poder protegerse, reservar líquido, convertir ese líquido en grasa para poder transportarlo, ¿sí? Y estar de alguna manera atento para poder reaccionar de manera veloz a cualquier cuestión que sea vivida o sentida como depredador. Por eso decía que el contexto actual de pandemia y que tiene ese condimento o ese reflejo de guerras vividas por nuestros ancestros, activa en estos tiempos más, en algunas personas, esa sensación de necesidad de protegerse o de almacenar o de tener mayor energía para sobrevivir, o de retener líquidos que van a tener que ver con ese líquido original, pero que también van a tener que ver con reservas a nivel de economía. Bueno, por eso yo acá me gustaría agregar y volver a este principal punto que hablaron de la paciencia del consultor y el consultante. Porque en 5 minutos que hablaron, ¿no? Estamos hablando, aparecieron como muchas aristas, muchos ángulos que mirar. Se habló de abandono, se habló de desprotección, se habló de economía, y entonces este síntoma abarca mucho, mucho. Que no significa que todos los que tengan sobrepeso o obesidad van a tener estas relaciones en común, ¿no? Pero sí pueden llegar a tener muchas. Y por eso es que se trabaja con muchas consultas y con mucha paciencia, que a veces es muy difícil, tanto para el consultor como para el consultante, llegar a lograr y entender eso, ¿no? Que es un proceso Eso, donde y en en realidad una se va situación en puliendo. la cual ese Vale. síntoma además nos viene a hablar, vuelvo a decir, de un conflicto muy importante que es el abandono. Entonces, es una toma de conciencia grande, comprender que hay que hay que tener paciencia, que va a llevar el tiempo que necesita, que no alcanza con una, con dos, con tres consultas, que hay que hacer un proceso continuado, porque en general, cuando experimentamos el abandono, también tendemos en abandonar cuestiones, y en ese abandonar cuestiones, de alguna manera, volver a abandonarnos a nosotros, porque no hay nada afuera que no esté adentro. Y Algo, aparte Es un también, trabajo de sí, paciencia. síntomas. mira, algo que me ha pasado muchas veces, o sea, en la consulta es justamente esto. O sea, y quizás que es una palabrita que anda dando vuelta acá, ¿no? La paciencia, la paciencia, la paciencia. Que viene alguien a la consulta y, o sea, esta persona, o sea, viene por obesidad y vamos directamente a su transgeneracional o a su línea, o sea, de tiempo y encontramos un montón de cosas. Y después viene otra vez y viene otra vez y viene otra vez. Le va cambiando la manera de vivir porque ha tomado conciencia de un montón de cosas, pero no baja de peso. De hecho, puede No subir. baja de De peso. hecho, al De principio hecho, puede subir. muchas veces ocurre que termina subiendo. Es más, me han dicho, digo yo, ¿y qué te pasó? Subí de peso. Digo yo, ok, ok. Y hay que seguir trabajando porque hay, Existiendo. insistiendo, Insistiendo. porque hay un montón de situaciones que tienen que ver con estos abandonos y que como para la biología esto ha generado vida, porque lo que decimos siempre ha generado vida, va a ir permitiendo todo el tiempo que se sigan repitiendo estos momentos de abandono, estas sutilezas de abandono, sean todo el tiempo, porque mi biología entiende que eso para mí es vida y está genial. Entonces, esta paciencia, porque es uno de los síntomas que por ahí requiere bastantes consultas, que, o sea, muchas veces ocurre de que o sea, de que con otros síntomas, quizás que con una, dos, tres sesiones, encontrás resultados. Pero acá hay que sentarse a dedicarle un tiempo porque es todo un proceso de
y un montón de procesos, de situaciones que, aunque vaya sanando, hay una capa más de cebolla que hay que ir sacando. Y es importante acá lo que dicen del abandono, que es, alguien que escucha dice, bueno, pero yo no fui abandonado, ¿no? O sea, en el sentido de que estuvo en su familia, tuvo a su mamá, a su papá. Lo que nosotros nos referimos con esto del abandono o de la desprotección, que por eso genero esta protección que es la grasa, es mi sentir, es mi emoción de ser abandonado. Yo puedo tener mis padres, me pueden haber cuidado y puede estar el hecho de que tuve un contexto de familia, pero si mi emoción es haberme sentido abandonado, es ahí donde tengo que entrar. O sea, no estamos hablando de que el sobrepeso o la obesidad tienen que ver con personas que han sido abandonados por sus padres o que... Claro. No, sino que es lo que rige la emoción, es esa emoción que está en el contemporáneo, que está en la panza de mamá y que sí puede ser abandono real en la historia de mis ancestros. Pero aquí yo no tengo el abandono real, pero sí tengo la emoción. Que cuando nací, o sea, que yo tenía 2 o 3 años y nace un hermanito y yo siento la sensación de que me quitó el lugar y me siento abandonado yo solo. Y quizá que mi papá y mi mamá me amaron, me quisieron, pero lo viví, pero lo sentí. O sea, me quitaron ese espacio que yo tenía que era mío y eso es, o sea, lo he sentido como una desprotección. Y mi biología nota, ok, tilde, ¿estás vivo? Vamos a darte un poquito más de esto porque hace falta que siga pasando. Se va a tener un sobre sentido todo, dentro del aparte proyecto, que esto claro, es sentido de mamá, o sea, dentro real del... y simbólico, es decir, que puede ser... Claro. No, dale, seguí, yo vas a seguir, que vos sos la Puede invitada, ser un abandono, pero también puede ser una separación que me hace experimentar el abandono, pero puede ser una muerte real o una muerte simbólica, y tal vez puede ser la muerte de un ser querido o la muerte de una mascota, o que mis papás se mudaron cuando era chiquita, o que mis papás tuvieron que viajar cuando era chica, o que tuve que experimentar un cambio de cultura, y eso lo viví como una separación, y lo puedo haber sentido y experimentado como un abandono. Claro que en el transgeneracional va a estar más contundente, pero no puede no estar en situaciones ligadas a muertes reales o simbólicas o a separaciones. Incluso está muy bueno también que volvamos a aclarar que nosotros somos consultores en bioexistencia y lo que vamos a trabajar son las emociones que corresponden a esto. No vamos a trabajar nada que tenga que ver con la nutrición, ni lo que tiene que comer, ni lo que no tiene que comer. O sea, la persona, como hablamos de cualquier otro síntoma, va a seguir su parte médica paralela con su médico, con su nutricionista, inclusive si tiene enfermedades asociadas a la obesidad. Va a seguir con todo lo que sea desde el punto de médico. Nosotros lo que hoy estamos hablando acá es la emoción que está detrás de este síntoma, que es paralelo a cualquier tratamiento médico o al tratamiento que hace con su nutricionista. Eso es muy importante recalcarlo porque esto va paralelo. Y una emoción que va a crear de manera completamente coherente y lógica un cuerpo donde la grasa se distribuya de alguna forma, o esté más en el abdomen, o esté más en las caderas, o esté más en los hombros, porque la historia viene a hablarnos de eso, más allá de las cuestiones pura y exclusivamente biológicas. Tal cual. Yo, en esto que decían simbólico, tengo un caso de hace un poco de tiempo, que lo que destrabó el empezar a bajar fue todo lo que tenía que ver con su nacimiento, porque su mamá planeaba un parto en casa, pero se complicó y tuvieron que cruzar en bote el río. Literal, cruzaron el río para poder llegar a la ciudad en la otra costa. O sea, el papá la puso en un bote y en el bote. Cuando pudimos reprogramar toda esa agua que necesitó para nacer, empezó a bajar y lleva bajado 10 kilos, ¿no? O sea, y lo que quería trabajar eran 14. Y también en esos 14 años muere su hermano, ahogado en una cantera, su hermanito menor. Entonces, fíjense esto, lo simbólico del agua, ¿no? Que no es, acá no había como una situación
literal, por Directamente de ejemplo, abandono. peligro o de Emergencia. abandono, ¿no? Claro. Estaba muy relacionado con esos 14 kilos que a sus 14 años muere el hermano menor en el agua, pero que además ella necesitó el agua para vivir. O sea, hubo que atravesar el río. Esa agua era la forma en que ella había nacido. Y a partir de reprogramar eso, comenzó su descenso, que de hecho en menos de un mes había bajado 8 kilos y medio. Entonces, pero hay algo muy importante también, que esto que decía Joa del afecto. Lo que ella, lo hablamos muchas veces, ¿no?, en la consulta, lo que ella decía es, cambió mi forma de relacionarme con la comida. Ujú. Y eso Claro. creo que tiene mucho que ver en que antes comer era todo un tema por si aumentaba y era todo lo que se produce en las personas que Conflicto. suben de peso, un conflicto comer, ¿no? Lo que no comes, lo que comes. Y lo primero que me dijo fue, yo lo que siento es que cambió mi relación con la comida, ¿no? Y esto, con el afecto, el bocado emocional, me pareció hermoso esto tan gráfico de que su vida se debía a ese río, ¿no? Ella había nacido gracias a que cruzaron ese río y como lo que necesitaba. Así que fue, en este caso, súper simbólico esto. Está bueno retomar para el que no haya visto algún video anterior, cómo es esto que graba el inconsciente biológico, ¿no? Que toma todo lo que está en el escenario en ese momento o de emergencia o de protección, y acá el agua es eso importante que hizo que se salvaran, que pudiesen cruzar. Por eso así toma ese código siempre el inconsciente biológico, así como en esta escena, como alguna otra escena. Y esos 14 es el número guía. Es el número guía que tal vez ya habrán Exactamente. escuchado y que hay que buscarlo en todos lados. Ese 14, En todos lados. ahí ya lo encontró ahí, ¿no? Pero tal vez puede estar en otros lugares, al año y 4 meses, a los 14 de mamá, a los 14 de la abuela. Hay varios lugares Un donde día puede estar 14. un día Un día 14. 14, el año Sí. 1914, no sabemos dónde está. Entonces siempre lo tenemos como ahí agendado al principio y después iremos Pero que viendo. está seguro que está. Pero que Pero está que está, lo seguro. vas a encontrar seguro. Pero que lo vas a Y encontrar ese dando número es vuelta. partir de preguntarnos, porque puede estar el sobrepeso, ¿no? ¿Cuántos kilos siento, creo que tengo de más? Esa es la pregunta que me va a mí a encontrar con ese número que me va a conducir en todo el proceso. Y el que esté Sí, es escuchando, como. en este momento piénselo y anótelo, pero no lo cambie. Porque es el primero que el Está bien. inconsciente va a traer. ¿Sí? Por más que no Es sea como. real, porque capaz después se pesan y dicen que no, pero va a ser el número clave. Es la pregunta que uno hace cuando empieza una consulta, y bien me van diciendo cuántos kilos, o sea, vas a bajar. Es más, pasó a mí que me decían 2 kilos. Yo estoy de más 2 kilos. Yo digo, 2 kilos, consultor, digo yo, por 2 kilos vení, digo yo, por 2 kilos, sí. A ver, la historia que había atrás de esos 2 kilos era un niño que había muerto a los, o sea, 2 años. O sea, para esa persona, o sea, uno que lo está viendo, 2 kilos no es nada, pero para esa emoción, esa persona es haber perdido un hermanito, un hijo, alguien a los 2 años. Eso es una bomba enorme. Eso es una bomba Absolutamente. emocional enorme para la familia. Por eso Y esto. ahí guardó. No, seguí tú. Sí, En mi sí, o sea, experiencia encontré la mamá claro, exactamente. muerta. La mamá muerta. La mamá. La mamá muerta, sí, consultante que viene por sobrepeso, pero que también detrás de eso viene por una cuestión de fertilidad, más otros síntomas asociados que tenía, diabetes y otras cuestiones, y en la historia, por supuesto, lo primero que aparecen son esos duelos bloqueados, donde esos 8 kilos de más que tenía, tenían que ver con un día 8 de agosto, donde había muerto una persona muy querida, era un tío, pero simbólicamente era un Impresionante. padre. Claro. ¿Sí? Esa historia en el transgeneracional, bueno, nace de un embarazo donde no hay una figura paterna presente, donde mamá se siente sola, se siente abandonada, donde lactándola tenía miedo de no poder alimentarla, de no ser suficiente, y en un transgeneracional tenemos una persona con el mismo nombre, en una tatarabuela, ¿sí? Los 8 añitos, queda sin mamá, se muere su mamá. Yo creo que vieron que siempre Es tan comentábamos fuerte la emoción que desactiva un montón de cosas.
Totalmente, claro. Siempre recordamos que este camino, que es el camino de humano puente de bioexistencia consciente, no propone solo tratar el síntoma en la biología, sino que es un camino de conciencia para sanar en forma completa e ir hasta el propósito de lo que yo vengo a transitar en esta experiencia. Y este sobrepeso y obesidad es uno de estos síntomas, porque es un tarro que voy a sacar y voy a sacar. Es un maravilloso síntoma para ir encontrándose con el consultor y rastreando y liberando y liberando y liberando. O sea, es uno de los síntomas que por ahí puede ser como más desafiante para el consultor y para el consultante, pero que le puede dar a ese consultante que lleva este síntoma de sobrepeso y obesidad como una carga, es una puerta enorme a poder entender qué hace en esta existencia, quizás hasta más profundo que otros síntomas, porque es seguir y seguir y tener la paciencia de transitar esto que vino a hacer, ¿no? Y más, porque no hay un límite, o sea, podemos hacerlo en una consulta y comienza a bajar y entonces no vamos a tocar más, pueden ser 2 y pueden ser que vino 5, 6, 7 y seguimos y seguimos y seguimos, pero lo que sí, por experiencia, creo que todos lo tenemos, es que esa persona te dice, yo cambié mi vida a partir de esto, cambié mi relación con la alimentación. A mí o sea, pasó que hicimos una línea de tiempos y nos fuimos a esta parte, o sea, esta emoción que yo estaba buscando, nos fuimos a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, y perfecto, hermoso. Y después me iban mandando mensajes y me acordé que me pasó lo mismo a otra edad que no fuimos, y me acordé que me pasó lo mismo, y se empezó a acordar las veces de que tenía el mismo patrón de conducta todo el tiempo, y nunca se había dado cuenta la persona. Ahora, esto que estás diciendo, Irma, es interesante de que, o que me decía esta chica, me decía, a mí me cambió la vida, o sea, la manera de pensar, de vincularme con los hombres. O sea, ella se estaba vinculando desde la necesidad que la protejan, y la necesidad que la cuiden, pero nunca porque ella era valiosa como alguien. O sea, ella necesitaba la protección, el cuidado, o sea, era como una dependencia enorme, y cuando empezamos a recorrer su vida, había un padre que nunca hizo responsable de ella, una madre más o menos, entonces ella necesitaba esa protección, y desde ahí empezó a vincularse. Cuando empieza a hablarme y empieza a tomar conciencia, empieza a cambiar esa manera de vínculo, pero no solamente con sus vínculos de pareja, con los amigos, sean con sus jefes, con todos en todos los aspectos de su vida. Eso es lo interesante de que cuando vos caes y tomás conciencia acá. Aparte, como consultor, ya vos te das cuenta que es otra persona, ¿no? Que ya llega a tu Totalmente, consulta totalmente. y que es Liviana, diferente, diferente. sí, que está Liviana, tranquilo, diferente. que está tranquila. Por eso es tan importante esto de tener paciencia para no entrar en un círculo vicioso, ¿no? Porque uno puede engordar al principio, tiene una explicación biológica porque uno puede engordar, pero ahí es la clave, es como la clave, de hecho, de todo síntoma, ¿no? Cuando tenemos una reparación y pensamos que estamos peor, hay que felicitarse, aunque sea un garrón. A veces puede ser La un biología garrón, se ¿no? resiste, es Pero como que dice, es no, parte. están cambiando la historia. Sí, aparte es Es la parte de la biología reparación que resistiéndose. necesita, es que se está reconfigurando esa biología. Entonces va a Yo haber. siempre digo, disfrutar este momento de reparación, aunque a veces Después me vas a te tengas que entender. ir por el baño, Sí. o te tengas que retorcer, y yo disfrutar tu momento de reparación, porque tu O se biología te entendió, explote los caños, la cocina, las claro, cloacas. es Tal la peor cual. parte, ¿no? Porque es un Explote la costo grande térmica, acá económico, ¿no? explotó la térmica, Sí, en o otro sea, sitio. eso, es valioso Es una confirmación. también. Es una Sí, enorme confirmación, es la señal de que lo que trabajaste funcionó y que sí. tu biología tomó conciencia. Y obviamente que empieza el proceso de reparación, y a veces
como que te va a doler un poquito más, pero Claro, sí, hay algunos que duelen más. Depende de la profundidad funcione. de la espina. Depende de la profundidad de la espina, tenés Bien, razón. bien, sí, Y sí. es tan profundo este síntoma que todos los consultores, que son consultores en bioexistencia consciente, tienen un seminario dentro de Humano Puente, que solo es para consultores de bioexistencia consciente, que habla de sobrepeso y obesidad. Así que fíjense lo profundo que es esto, Claro. ¿no? Todos estos aspectos de solo un síntoma. Hay solo un seminario aparte para tratar específico esto. Así que si alguna persona nos está escuchando y le interesa, siempre decimos... Peso, obesidad, bulimia y anorexia, Irma. Sí, toma las 4 cosas, sí. Incluye todo, sí. Y la página es www.humanopuente.com. Consultores pueden buscar en la zona, ya por eso decimos que Joana está en Buenos Aires, en Argentina, y está si lo quieres decir, Joana, ¿cómo figurás? Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, a 1000 kilómetros de Capital Federal, ahí limitamos con Viedma, Río Negro. Perfecto. Entonces, siempre que alguien escuche este programa nuestro y quiera trabajar sobre peso y obesidad, entra a la página, cliquea donde dice consultores, pone su ciudad, o en el caso de Joana, está en Carmen de Patagones, pone Carmen de Patagones, y si busca a otro consultor, va a agregar un ítem que dice sobrepeso, obesidad, bulimia y anorexia, que es el seminario. Les pedimos a quienes no pertenezcan a Humano Puente ni que sean consultores, a las personas que nos escuchen, que quieran, que busquen un consultor que haya hecho este seminario, porque tiene, como dijimos, tantas aristas, tanta profundidad. ¿Querés contarnos, Joa, sobre el seminario? Maravilloso. Realmente tuve que armarme de paciencia, ¿sí? Haciendo el seminario, porque el seminario tiene una programación, determinada cantidad de días, determinada cantidad de clases, una carga horaria, y a mí me llevó el doble, porque cada clase, cada encuentro era un recorrer mi ser, que me caigan las fichas, tomar conciencia, reparar, ¿sí? Tener mis propias reparaciones después de escuchar y de encontrarme con ese saber inconsciente que hace que todo se alinee perfectamente, ¿sí? Para mí fue un proceso personal de toma de conciencia, de sanación, de conversión en otra versión más sana, y sobre todo esto, ¿no? Para mí fue muy fuerte tomar conciencia de mi vínculo con el alimento, de cómo ese alimento podía estar representando no solamente a mi madre, sino a tantas mamás de mi familia y a tantas historias profundas de separación, de abandono, de angustia que no pudo ser expresada, de niños que no pudieron ser atendidos ni abrazados, de heridas que mi propio síntoma me condujo, ¿sí? Y mi biología, darme cuenta por ahí de cuestiones donde no entendía del todo mi forma y mi cuerpo, y cómo el cuerpo es algo sagrado, porque tiene los patrones y la genética perfecta para lo que venimos a transitar. Entonces, en mi caso, que me quejaba muchas veces de las piernas o de las caderas, empecé a tomar conciencia, ¿no?, de mis ancestros y de para qué necesitaba esa biología, para qué tenía esa fuerza en esas partes de mi cuerpo, para qué concentraba en mis caderas, que muchas veces son cartucheras, ¿sí?, energía. Y entonces entendí, por ejemplo, que algunos de mis ancestros, esos que se murieron antes de que yo exista, nosotros los llamamos yacentes, trabajaban en el agro, en el campo, ¿sí? Y entendí las alforjas, ¿no?, que cargaban esas alforjas para proteger, para abastecer a sus familias numerosas. Y entendí que más allá de tener solamente 2 hijos, ¿sí?, mi biología me estaba diciendo que estaba muy bien, que en representación de esos hombres muy importantes de mi clan, yo tuviese las alforjas con dinero, ¿sí?, yo tuviese la grasa en ese lugar, yo mantuviese segura a mi familia. Eso es una partecita de las tantas. En supervivencia, mis hijos manteniendo eso, o sea, yo tengo ese código. Clara, ¿sí? Después vos hablabas de las cuestiones de proyecto y sentido, ¿no?, y de liquidez.
Mi mamá nació en un parto seco. Al decir de mi abuela fue maravilloso, fue una experiencia muy buena, pero nosotros sabemos biológicamente, ¿sí? En mi experiencia, yo nací de una cesárea, ¿sí? Donde no hubo, se rompió bolsa y nací, no es que hubo pérdida de líquido, pero sí el código es que es muy importante retener líquido. ¿Sí? Eso también, Claro. tomar conciencia de cómo nuestra biología a veces nos puede estar diciendo, ya está, tu vejiga te está diciendo, te está avisando que es necesario que vayas al baño, y uno tal vez dice, bueno, aguantá un ratito, que voy a tener que lavar los platos, porque aguantá un ratito, y resistimos y aguantamos, porque nuestra biología es Estamos, coherente con la ahí está. historia y nos dice que mejor retengamos el líquido. Es preferible retener ese líquido, sí, por Para supuesto. seguir Es preferible viviendo. retener. Qué bueno Para eso seguir viviendo. que lo hayas hecho así, a conciencia, ¿no? Porque hacer un seminario de esta manera que vos decís, que tuviste que hacer 2 veces, tomarte tu tiempo, me parece que habla de esta conciencia de ir haciéndolo, y aparte porque tu cuerpo es posible que no lo soportara. A Tal mí me cual, ha las pasado reparaciones, sí, sí. Las reparaciones con otro son seminario intensas, sí, también, sí. y está bueno que pase, ¿no? Porque uno lo está haciendo de esa conciencia. Es maravilloso que sea online. Es muy bueno ese seminario, Bueno, y sí, es para ir masticándolo despacito, más allá de, o sea, ir masticándolo como el alimento, ¿no? Sí. tal cual. Aceptándolo, mirándolo de a poquito. O sea, ir asimilando. digiriéndolo, ir asimilándolo. Es tan amplio, o sea, ese seminario, y va pasando por diferentes matices, diferentes situaciones de vida, que hay que ir a hacerlo un video a la vez, porque me pasa factura el cuerpo, te pasa factura el cuerpo. ¿Entendí? Para, que lo asimilo y continuamos. O sea, es muy Exacto. Es interesante. genial que sea online por eso, porque uno puede tomarse el tiempo. Por ahí en una cuestión presencial te van cayendo las fichas, pero seguís, después te caen todas juntas, Claro, pero acá te caen todas lo haces juntas. a tu tiempo. Las podés identificar Está más bien. fácil. Aparte que este seminario Tener online paciencia. incluye estos 3 días de un presencial. Encima está Un el presencial, presencial, sí. que está bueno también. Sí, sí. No, y es importante también en esto, es darse cuenta que por ahí la persona que viene a una consulta cree que un consultor no tiene síntomas, o que este tema lo tiene totalmente liberado. Claro. El tema Mentira. es que primero No siempre. consultor y consultante sanamos No juntos. siempre. Claro. Hola. Entrar en ese Real. seminario entra en mis memorias de alimentación, porque la emoción, por ahí no tenemos ese sobrepeso, ¿no? Por ahí una persona no tiene sobrepeso, pero cuando entra en ese seminario va a mover todo lo que tiene que ver con la relación con el alimento. Y con esa relación que termina siendo ancestral, de cómo creo que está muy bueno esto de por ahí empezar a entender cómo cada clan alimentó a los hijos. Porque es como muchas veces las madres, me ha pasado en consultas decir, mi mamá trabajaba y yo estaba en un canastito al costado. Y mi mamá me alimentaba en el momento y me volvía a poner en el canastito porque mi mamá tenía que trabajar. O se llevaba a los bebés al campo, esto que decía Joan. Entonces, eso transgeneracional, que es cómo se alimentó. O situaciones de violencia vividas por la mamá cuando alimentaba, ¿no? O sea, toda la relación del alimento que me va a traer memorias profundas de todo lo que mamá me transmitió con ese alimento, como decía yo, o sea, un consultor, cuando entra ahí, aunque no tenga sobrepeso, va a entrar en esas memorias y en esas memorias de su clan. Y es interesante. También en memorias de reconocer que eso es maravilloso, y creo que nos atraviesa de manera integral, reconocer a los no nacidos de cada clan. Nos conduce directamente con esas separaciones, con esos abandonos y por ende con esos duelos que muchísimas veces están bloqueados y que nos hablan de
personas que no se contaron, y no se contaron por dolor, no es que quieran ser secretos familiares. Son silencios que nos hablan de los profundos dolores de esas pérdidas, donde muchas veces una persona nace posterior a alguien que murió, y tal vez ese no fue dicho, no fue contado, pero está de alguna manera en el que nace, ¿sí? Claro. Está esa memoria, está ese sentimiento, está esa pena de la mamá, está ese duelo, esa pérdida. Me hiciste acordar un ejemplo que dio Pablo sobre los 9 kilos, ¿no? Que tal vez puede estar Claro. representando estos 9 meses de ese bebé, o 9 semanas, ¿no? Ese 9 y 18, 2. O 18 kilos o 27 kilos, o sea Esos ciclos. estos múltiplos, o sea, estos ciclos en 9 meses o 9 años. Y se está Y acá representando volvemos en el cuerpo propio. En el cuerpo Volvemos del a esto que consultante. decía Joa, que otra pieza del rompecabezas para un consultor es la zona donde yo tengo grasa, si es en todos lados, pero cuando la grasa tiene que ver con la panza, ¿no? Ahí es donde entramos en estas memorias, mis propias memorias de no nacidos, mis propias memorias de partos, de embarazos, pero además las memorias de mamá, de la abuela materna. De conciencia grandes que las he podido, gracias a la creación, experimentar, ¿no? Cuando a una mujer le cae la ficha de ese bebé que no nació, de esa pérdida o de ese aborto, y se toca la panza y ve el tamaño de su panza y dice, con razón, es como que estoy embarazada, y ahí toma conciencia. O situaciones en las que hubo mucha valoración cuando se estuvo embarazada y posterior al nacimiento, la manera de volver a retornar el valor por parte de la familia, la mirada, es con esa panza. La biología interesante. dice... Eso es súper interesante, Joa, porque por ahí es interesante que ahí ahondemos en esas mujeres, que las mujeres suelen hacerse tratamientos, ¿no? Incluso estéticos para la panza. Si querés profundizar en esto de qué me pasa a mí, en eso, dale. Mirar la forma de nuestro cuerpo y tomar conciencia, como dije en mi caso de las piernas y caderas, vuelvo, en la panza. Si la panza cae, si cubre parte de los genitales, bueno, yo tengo que pensar que hay cuestiones que se están velando en cuanto a la sexualidad, que van a haber otras historias que pueden estar en mí, pero también pueden estar en mi familia de abusos, ¿sí? Ahora, si la panza salta, si la panza me sale desde arriba y se asemeja, porque yo me veo en el espejo y digo, esta panza es como si estuviese embarazada, pues bueno, tengo que buscar esas historias de bebés que se perdieron, de bebés que no nacieron, o historias donde las mujeres hayan cobrado valor y protagonismo a partir de un embarazo. Porque también voy a estar repitiendo una historia que en el inconsciente da resultado vida y es exitosa, ¿sí? Si es un momento feliz, yo lo voy a estar repitiendo. Incluso pienso también, ¿no? Ahora que estás hablando, pienso también en una mujer que por ahí es maltratada, pero cuando estaba embarazada no fue maltratada. Entonces, estar embarazado, tener esa forma, hablando de esto de la desprotección, ¿no? Me permite estar protegida. Me genera protección, por mi mamá, o por mi marido, o por quien yo quiera, ¿no? En esto de que genera protección. Entonces me la genero porque de esa forma mi inconsciente dice, si tenés esta forma de embarazada, si tenés esta grasa ahí, vas a ser protegida o no estás en peligro. Es muy interesante esto también. Y la tercera cuestión es que esa panza también me puede estar hablando de niños, ¿sí? También me puede estar hablando de esos niños, de una conexión directa con la infancia, con la inocencia, con otra etapa, donde esa panza me recuerda otro momento de mi historia. Es interesante, y siempre lo decimos también, Tomás anda con su foto ahí, que siempre vamos a ir a rescatar a los niños, ¿no? Así que allí, en este síntoma, más que nunca, hay niños que se sintieron abandonados, hay niños que se sintieron desprotegidos, ¿no? Y es tan maravilloso y tan sanador, no es solo que es el muy nuestro, sanador. ¿no? Sí. El nuestro, sino cuando podemos ir a los de nuestra mamá, a los de nuestros abuelos, y encontrarnos con esos niños es maravilloso. Es maravilloso, sí. Muy bien. Por eso vamos a decir que este programa lo estamos hoy grabando, ¿no? Por una cuestión de poder congeniar horarios también con nuestra invitada. Así que
está bueno que cuando lo publiquemos, si algunos tienen, porque cuando hacemos en vivo, las personas nos van haciendo preguntas y las vamos contestando. Entonces aquí, debajo de esto, si alguien quiere hacer comentarios o preguntas, siempre vamos a estar comentándolos, ¿no? Porque quizás alguien está viendo esto y empieza a tener un montón de preguntas relacionadas. Así que van a salir muchas preguntas. Va a ser bastante sanador. O sea, esto que vos sabés que esto que estabas diciendo recién, yo tengo el caso de mi madre, que cuando se enfermaba por X motivo, o sea, se enfermaba, vos sabés de que siempre, siempre mi padre estaba al lado de ella en la cama, pero no se levantaba nunca en la silla cuidándola a mi madre. O sea, yo tenía 7 años, 8 años, mi vieja se enfermaba y mi viejo al lado de mi vieja. Se sanaba mi mamá y se fue la protección. Nunca más se protegía. Digo yo, mirá, mi mamá una vez al año se tenía que enfermar como para poder sentirse protegida un ratito. Yo digo, y esto pasó siempre. Yo digo, ahora también lo que me estaba preguntando es, ¿por qué mi papá tiene que cuidar a alguien enfermo o se queda ahí todo el tiempo cuando alguien está enfermo? O sea, esas cosas, o sea, me las iba, o sea, cuestionando cuando dijiste eso recién, Irma. Incluso resonó fíjate justamente que eso. por ahí mamá, mientras descansaba en esto que estamos hablando, incluso por ahí mamá se hinchaba más en ese momento, ¿no? O sea, se le hinchaban los pies o se le hinchaba el cuerpo. Totalmente. No es porque estuvo en la cama, no, es porque generaba más agua, más protección, porque Totalmente. claro, porque en ese momento estaba. Me hiciste acordar, Irma, con La pregunta más esto que profunda estabas sería, diciendo. ¿por qué tengo una mamá y un papá que hagan esto? ¿Por qué Un tengo una mamá y consultor un no papá? puede no preguntarlo. Digo yo, ¿por qué ocurre esto? Digo yo, ¿por qué mi mamá necesitaba esta protección todo el tiempo, una vez al año por lo menos? Porque es de fierro, mi mamá. Ahora, una vez al año, esta escena la veía siempre yo. Esa escena la veía normalmente, digo yo, mirá qué loco, mirá qué loco. Pasó el tiempo, ahora que me dedico a esto, Pero es lógico. Creo que es eso también es lógica. re importante en todos los síntomas y en este más, tomar conciencia de que si mi biología repite lo que da vida y evita lo que da muerte, si el síntoma Va a repetirlo. persiste, para alguna cuestión es conveniente. Totalmente. Por más de que Totalmente. sufra, para algo es conveniente. Totalmente. Y es importante entender que este síntoma también me muestra la posibilidad de supervivencia, mi supervivencia, pero la supervivencia de mi clan. Y por ahí uno dice, bueno, fueron todos gorditos, ¿no? Pero por ahí es esta cuestión de, no, yo soy la primera o la que se cuestiona esta cuestión. O sea, pueden estar los dos aspectos, que esa persona, como decías Tomás, se cuestiona esos 2 kilos y viene a traer esas historias, pero quizás hay otra cuestión, o sea, el hecho de que se lo cuestionan, o sea, yo he tenido casos de que las mamás era como que le corrían el plato, no comas. El otro día hablaba con alguien, o sea, en una consulta, y el hecho era, le daban de comer diferente. Estaba el plato de la comida y a ella le daban verduras de niña, ¿no? Porque la madre consideraba que ella tenía que comer diferente, ¿no? O sea, ya ese sobrepeso que ella tenía, que no era tal, pero que la mamá ya la veía así diferente. Entonces empieza también este juego de que si yo sigo conservando este peso, voy a ser querida por mamá, porque mamá está mucho encima mío. ¿Por qué? Porque yo tengo este sobrepeso o tengo esta grasa o me ve más redondita que los otros. Y eso también es un juego del inconsciente. Sí, porque es un beneficio, A mí el me quieren beneficio así, secundario que listo, se suele me quedo. escuchar que se habla, ¿no? Totalmente. Así me aprueban, así me escuchan, Así me aprueba, exactamente, tiene razón. Así Esa me manera ven. la biología. Así me ven. Pero hay una frase que creo que va con esto, ¿no? Cuando tu deseo sea más grande,
vas a poder pasar ese miedo o el síntoma. Yo lo aplicaría a la sanación del síntoma, ¿no? Cuando el deseo sea Como más tu grande, deseo sea más grande de que tu poder miedo. evolucionar, de poder profundizar en vos, ¿no? De encontrarte. Me sale Y de decir entender que eso. no se rompe Sí. nada, porque hay una cosa fuerte de fidelidad con la familia, ¿no? Con ese lugar en el cual hay personas que nacen con el sobrepeso desde siempre, y es una manera de lealtad, ¿no? Sostener esa estructura, Sí, que sostener es una ese lealtad cuerpo biológica, proporcional digamos. a lo que te ¿Verdad? sostiene emocionalmente. Claro. Sí, sí. También en los casos en los que la grasa está sobre las espaldas. Que sostener Espaldas mucha Es sostener voluminosas. responsabilidad, mucha muchos responsabilidad, mucha pesos. carga, sí, sí. Los Sí. pesos de la No historia, los pesos del descartemos, no clan, los pesos. descartemos también generar grasa allí donde recibí golpes también, ¿no? Para protegerme, como una También para coraza. protegerme. Como Vamos un a esto, o escudo sea, que voy zona teniendo, como donde un me escudo que daban con tengo. la chancleta o los golpes en Sí. la espalda o, ¿no? Donde recibí. Este Protección. llamado a atención, este llamado atención. Sabes que me quedé pensando en el ejemplo que diste, Irma, me quedé recolgada ahí con el ejemplo del canastito, ¿no? Y me ponen en el canastito. Me imaginé en ese momento, debe estar en mi plan seguramente, que yo me ensancho como el canastito, como esa protección, ¿no? Porque mientras mamá no está o mamá está ahí haciendo algo, estoy en un canastito. Y ese canastito me lo puedo proveer yo, de alguna manera o en alguna parte de mi cuerpo. A mí se me vino como eso que está bueno, ¿no? De ver esos códigos, pues puede estar en cualquier lado, del cuerpo Cualquier y de parte. Las formas nosotros. O sea, lo que redonditas. estamos diciendo y lo que estamos tratando de transmitir es lo apasionante que es esto. Y Sí. fíjense que solo hablarlo nos da a nosotros diferentes vivencias. Ah, O, sí, sí, yo me quedé O hilada. sea, la cantidad de, o sea, Sí, la cantidad de aspectos que uno, o sea, va diciendo, por este gesto que he visto en mi infancia, o sea, he terminado repitiendo o sea, estos patrones todo el tiempo y me generaban abandono o me generaban una, o sea, protección, y eso hoy me genera ahí este conflicto que, o sea, que voy teniendo. O sea, es apasionante, o sea, ir descubriendo estos puntitos y estos gestos que quizás sean como sean, decíamos al principio, quizás que papá y mamá me amaron muchísimo, pero yo tuve esta sensación de sentirme desprotegido o abandonado en esto. Es, Y entender que la grasa siempre es protección. sí, sí, sí. Siempre es un almohadoncito, siempre es de alguna manera, un ponerse un adentro de colchoncito, sí. algo que nos mantenga seguros. Qué importante lo que dijo Tommy antes de decir, y 2 kilos, o sea, el síntoma siempre va a ser importante, porque es el que manifiesta el consultante. Por más que nosotros lo veamos flaquito, flaquita, Mm. o que no parece 2 kilos, por algo lo está diciendo. Así que también igual se puede estar Para yendo algo vino la consulta, al no para puedo algo vino la engordar. Esto se consulta. aplica también ahí, pero bueno, ya iremos a hablar O desde sea, ese lado. Pero y por esta esto algo se está, decisión de tomar una consulta, ¿no? O sea, claro. esta decisión de tomar una consulta por 2 kilos. O sea, cuando alguien viene por 50, 40, nuestra persona tomó una consulta por 2 kilos y Pero que es descubrió es un enorme para la universo, persona. encontró un universo enorme. Eso es lo maravilloso. Es que no la está pasando bien por esos 2 kilos Totalmente. y la está sufriendo, no la está pasando bien, y tal vez desde afuera uno no lo ve así, ¿no? Y qué lindo es esto de escuchar al consultante. Ahora, que viene a contarnos a nosotros. En Claro. definitiva, que lo que es el síntoma, que es no poder vivir una vida plena, porque quizás hay otra persona que tiene más kilos, pero que no siente que eso le permita vivir una vida plena. O sea, es una persona que acepta su cuerpo, que no tiene ningún tipo de problema, que para esa persona no es síntoma ese sobrepeso, ¿no? Claro. Y está perfecto también, o sea, esto está dirigido a quien siente con 2 kilos, con 10 o con 40, que esto no le permite vivir bien, que no le Por eso permite decimos vivir que un pleno. síntoma es justamente esto, ¿no? O sea, es esto que estás haciendo, es lo que querés hacer, no te sirve, o que tu vida no es lo plena que uno sea que sea. No importa si tienes 50 o 2 kilos de más. No me siento cómodo, algo me hace ruido. Y cuando te hacen ruido, automáticamente hay que ir a tirar ese hilo, e ir a buscar este recuerdo que no ha sido, o que está pendiente de ser sanado todavía. Es Bueno, estamos independiente quedándonos sin tiempo. de que esté Ya estamos al... haciendo
cierro con esto, es independiente de Dale. si está haciendo dieta o no, esto que decías vos antes, Irma, porque tal vez justamente rebota en el peso, porque tal vez no, es así, ¿no? Lo emocional no se resolvió, entonces baja de peso con alguna dieta en Exactamente. particular, con algún método, pero después vuelve, y es como que vuelve, porque lo está llevando a quien se descubra, que descubra lo que le está diciendo el mensaje de este síntoma. Porque no Ese es. está yendo al mensaje. Tomar No está también yendo al conciencia mensaje. de que no se viva como pérdida, como que ¿Cómo? no se viva como pérdida. Tomar conciencia también de que en ocasiones ese peso puede ser de alguna manera contabilizado como pesos, ¿sí? Como algo económico, También, puede ser También, sí, más de vale. valor. Y si yo pierdo peso, si yo pierdo peso, si yo pierdo libras, ¿sí? Voy a estar sintiéndome que voy para abajo, mi biología me va a decir, no, recuperalo rápido, rápido claro. tenés que Totalmente. volver a donde estabas. Bueno, Hay ven que que ese No, peso. hay mucho para Es hablar increíble, y es nos estamos amplio, es quedando muy sin tiempo. amplio. Muy Así bien, que Hay yo que bueno, hacer como dos, tres. Hay que hacer yo como a dos, querer tres programas de eso. redondear esto, hay que hacer mucho, sí. Como redondear, consulta, sí. Como redondear es nada. sientas algo para decirle. Cuadrantea. Mensaje de tomar conciencia, de que nuestro cuerpo nos viene a hablar, de que aquello que nos duele, que nos molesta, y sobre todo que de alguna manera se repite en nuestra vida, está ahí haciéndonos ruido y doliéndonos para que nos encontremos con ese mensaje, porque de verdad que es posible crear una realidad mucho más plena, mucho más feliz, y es un proceso de toma de conciencia donde no hay más Enorme. nadie que uno para hacerlo, ¿sí? Es uno asumiéndose en un lugar activo, en un lugar de creador y en un lugar de ir a buscar esas historias que mi biología me molestan, me duelen o no me permiten vivir plenamente o encontrarme con una imagen que me guste y que me pueden llevar a lugares que los tengo en mi inconsciente reprimidos y que me van a permitir encontrarme con una vida mucho más plena. Es decisión y es también asumirse desde ese lugar. Es ese paso el que marca la diferencia. El tomar y decir yo puedo, yo lo voy a crear, yo lo voy a hacer. De la mano de un consultor, de la mano de alguien, a encontrar ese tesoro al final del arco iris. Muy gracias bien. Joa, gracias por estar Gracias, acá Joa. y gracias chicos. Quien quiera averiguar un poco más o quien le interese esto, que no sea consultor, debajo también de este video vamos a dejar las charlas introductorias donde uno puede empezar a transitar esto que tiene que ver con sobrepeso y obesidad. Gracias, me encantó. Gracias, Joa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tanto, gracias.